Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuf Bet Amud Aleph, empezamos desde el principio de la página. Dice la Mishnah, Hazorek, una persona que está en el dominio público y se le olvidó que es prohibido pasar algo Arba Amot y lo tiró y tiró algo. Venizkar meachar sheyatzta miyado, y se recordó que está haciendo algo prohibido después de que ya salió el objeto de su mano. Kalta acher, y antes de ser depositado, otra persona corrió y agarró lo que él tiró. O kalta kelev, o un perro lo agarró. O shenisrefa, o que cayó en una fogata y se quemó. En todos estos casos está patur. No tiene que tener korban, no es una prohibición de oraita. Dice, vimos kalta acher, ya lo mencionamos en la Masejet, que no es considerado que él lo depositó, sino que el otro, por el otro agarrarlo, fue el que tuvo la iniciativa para ir a agarrarlo, entonces es como que él lo depositó, entonces no hizo toda la labor una persona. Y kalta kelev, o que se quemó, dice Rashi que no son lugares que tienen 4 tfajim y hay que depositar en un lugar importante para cometer la labor, por lo tanto está patur. Sigue la Mishnah, dice, Zarak la asot chabura, ben ba'adam u ben ba'beima, venizkar achilon aset chabura patur. Otro caso, una persona tiró algo para hacerle una herida o a una persona o a un animal y se recordó cuando después de tirarlo que es prohibido hacerlo en Shabbat y antes de que haga la herida tampoco tiene que traer korban. Y dice la Mishnah, Ze aklal, esta es la regla, Kol chayavei chataot, einan chayavin achet tchilatan vesofan shgaga. Que dice la Mishnah, que la regla es que para una persona tener que traer un korban hatat, tiene que hacer la prohibición beshogeg desde el principio hasta el final. Pero tchilatan shgaga vesofan zadon, si el principio fue olvidándose que es prohibido beshgaga y después se recordaron que es prohibido, entonces el final de la acción es bezadon a propósito, o tchilatan zadon vesofan shgaga pturin. O si el principio fue sabiendo que es prohibido, entonces lo hizo bemezid y después se lo olvidó. Entonces en ese caso también pturin, HT tchilatan vesofan shgaga, hasta que el principio y el final sea todo be shgaga. Ahora vamos a ver, la Gemara va a explicar toda la Mishnah desde el principio. Pregunta la Gemara, Ha naha hayav. Aparentemente, ¿qué se puede aprender de la alajá primera que vimos en la Mishnah? Dijimos que si la persona tiró algo para pasarlo Arba Amot beshogeg y se recordó que es prohibido, si otra persona lo agarró o un perro se quemó, entonces está patur. Hanaha hayav, pero si no lo hubiera agarrado otra persona o el perro o se hubiera quemado, entonces aunque él se recordó en la mitad, si hubiera el objeto sido depositado por su acción, hubiera tenido que traer korban. Vealonizkar, y estamos hablando que él se recordó en la mitad después de tirarlo. Vetnan, y se ha escrito en el resto de la Mishnah, en lo que sigue en la Mishnah, Kol chayavei chataot einan chayavin achet tchilatan vesofan shgaga. Dijimos en la misma Mishnah que para una persona tener que traer korban hatat tiene que ser shogeg desde el principio hasta el final. Y aparentemente lo que podemos aprender del principio de la Mishnah es que aunque se recordó en la mitad, solo si otra persona lo agarró, entonces está patur. Pero si el objeto fue depositado por su fuerza, tiene que traer korban. Una contradicción. Dice la Gemara, Amar Rav Kahana, Seifa ata'an lelachta u matna. Dice Rav Kahana, el final, la regla que dijimos, que tchilatan vesofan shgaga, que tiene que ser desde el principio hasta el final, shgaga, estamos hablando en un caso que una persona tiró un objeto, pero está amarrado. Quiere decir, lachta o matna, lachta es algo que se le amarra al burro, y matna es la cuerda que está amarrado a esa cosa, y así la persona agarra el burro. Entonces también acá, dice Rav Kahana, el final de la Mishnah está hablando de un caso que lo que él tiró está amarrado a él. Entonces, cuando él lo tira, él está shogeg. Cuando él se recuerda en la mitad de tirarlo, él puede cogerlo de vuelta para no terminar haciendo la prohibición. Como él no lo recoge de vuelta, como no lo jala de vuelta, entonces decimos que el final fue hecho bemezid, fue hecho a propósito porque él podía prevenirlo y no
lo hizo, es como si lo hubiera hecho Bemezid. Pero el principio de la Mishnah, está hablando de que él tiró un objeto que no está amarrado a él, que no tiene ninguna cuerda para agarrarlo. Por lo tanto, cuando se recordó, ya no tenía nada que hacer. Entonces, en ese caso es considerado que él hizo la labor desde el principio hasta el final, Beshogeg. Pregunta la Gemara, Lachta umatna ogado beyadou. Dice la Gemara, si el final de la Mishnah está hablando que está agarrado a él con una cuerda, aun cuando cae y aun si fue todo a propósito o si fue todo beshogeg, de todos modos no tiene que traer corbán, porque la regla es que cada cosa que una persona tiró, si todavía está agarrada a él, es como si todavía está donde él está. Por lo tanto, no hizo ninguna labor, entonces no puede ser que ese es el caso final de la Mishnah. Dice la Gemara que gon shenitkaven la'asot chabura. Dice la Mishnah, la Gemara, lo que está escrito al final, que él tiró algo, que él hizo, que la regla es que él tiene que hacer una labor desde el principio hasta el final para tener que traer corbán, no es cuando él tiró algo para pasarlo 4 amot, sino estamos hablando del caso que él tiró algo para hacer una herida. Entonces, con respecto a esa labor, esa melajá de hacer una herida, no importa si está amarrado a él o no. Solo con respecto a pasarlo 4 amot es que hay diferencia si está agarrado a él o no. Entonces seguimos que el caso es que como él está agarrado a él, entonces el final de la acción es considerado bemezid, mientras que el principio de la Mishnah está hablando cuando no está amarrado a él. Pregunta la Gemara, Hanamitanina. הזורק לעשות חבורה בין באדם בין בבהמה ונזכר עד שלא נעשית חבורה פטור. Dice pregunta la Gemara, ese caso que tú estás diciendo que de eso está hablando la Mishnah, que es que él tiró algo para hacer una herida, ya está escrito en la Mishnah. Eso es el caso intermediante de la Mishnah. Una persona tiró algo para hacer una herida y ya está escrito que si se recordó en la mitad está patur. Entonces, ¿por qué hay que volver a mencionarlo en Zeaklal? Es obvio que si ya está mencionado en la Mishnah, Zeaklal viene a decir otro caso diferente. Entonces dice la Gemara, Ela amar Rove bema'avir. Dice Rove, el caso último de la Mishnah está hablando no que él tiró algo para hacer una herida, sino estamos hablando de una persona que está pasando un objeto 4 amot en Reshut Rabim, agarrándolo. Y otra vez, él empezó Beshogeg, olvidándose que es prohibido. En la mitad se recordó que es prohibido y siguió caminando. Entonces, el final, él lo hizo Bemezid, por lo tanto, no hizo Shgagat desde el principio hasta el final y tiene que traer Korban. Pero, el caso primero, estamos hablando de que él lo tiró. Aunque se recuerde en la mitad, no tiene nada que hacer, es considerado todo una acción de Shogeg y tiene que traer Korban. Ahora, aquí el Tosfot pregunta a esta respuesta a la Gemara que aparentemente no hay necesidad de escribir los dos casos. El caso intermediante, una persona que tiró algo que está amarrado a él para hacer una herida, que decimos que como podía devolverlo, entonces el final es considerado que lo hizo Bemezid y está patur. Y también el caso del que pasa un objeto 4 amot caminando. Dice todos, aparentemente son los mismos casos y no entendemos por qué la Mishnah escribe dos casos iguales o que se pueden aprender uno del otro según esta respuesta de la Gemara. De todos modos, sigue la Gemara y la Gemara hace otra pregunta a esta respuesta y pregunta, Veha ze aklal dektani azrikaktani. Dice la Gemara, la Mishnah escribe el ze aklal, la parte tercera de la Mishnah, está escrito sobre el caso que una persona tiró algo para hacer una herida. Ahora, pregunta a la Gemara, así, según Rashi el Marsho, así resulta la pregunta de la Gemara. El caso intermediante, estamos hablando que él tiró algo para hacer una herida y según la Gemara estamos hablando que para que él que él esté patur del Korban es que él estaba amarrado lo que él tiró y por eso lo podía devolver. Mientras que el caso final de la Mishnah, explicamos que es una persona que está caminando con el objeto. Entonces, los dos casos son parecidos en la cuestión que él puede en la mitad parar la acción que está haciendo o parar de caminar o devolver lo que él está tirando, lo que él tiró. Pero, dice Rashi, no son parecidos en la forma de ser escritos. Es que cuando alguien escribe que alguien tiró algo, por lo común lo tiró es sin que esté amarrado a él. Lo mismo lo que estamos hablando que es el final. Zeaklal, estamos hablando de una persona que está pasando un objeto.
pasando un objeto es algo común. Entonces resulta que el caso intermediante, que es que él tiró algo, estamos hablando de un caso muy particular que no es el común, que él tiró algo cuando está amarrado, mientras que el caso final de la Mishnah, estamos hablando de un caso común y corriente, que la persona cuando lo pasa, pues lo pasa sin nada especial en ese caso. Y Zea Klal, el caso tercero, está escrito sobre el caso intermediante. Por lo tanto, no puede ser que sean tan diferentes, que el caso de la mitad está hablando de algo particular cuando está amarrado a él, y el caso del final es algo común. Entonces, la Gemara pasa y dice otra respuesta. El ama Rove tarteiktani. Rove viene y dice, no, tenemos que aprender la Mishnah desde el principio. Y dice, lo que está escrito al principio de la Mishnah no lo entendimos correctamente y hay que explicar que el principio de la Mishnah está hablando de dos casos diferentes y explica Rashi, Rove. Azorek venizkar meachar sheyatzta miyado, el que tiró algo para pasarlo 4 amot en el dominio público y se recordó en la mitad y no está amarrado a él, también es patur. Inami, y también otra posibilidad, lo nizkar, aun si no se recordó en la mitad que estaba en el aire, ve kalta acher o kalta kelev o shenisrefa patur. Y lo que sigue diciendo la Mishnah, que lo agarró otra persona, es cuando no se recordó. Que si la Mishnah, el principio de ello es así. El que tiró y se recordó, está patur. Y también si no se recordó, pero otra persona lo agarró, o un perro, o se quemó, en ese caso también está patur. Y entonces el principio de la Mishnah es exactamente como lo que dice el final de la Mishnah, que una persona que no hizo la labor desde el principio hasta el final, beshogeg, si en la mitad ya se recordó que es prohibido, está patur. Y también en el caso que no está amarrado a él, y aunque él no podía devolver lo que tiró, de todos modos, como se recordó y no se terminó la acción cuando él estaba shogeg, ya es suficiente para que no tenga que traer korban. Eso según Rav Ashi explica parecido a eso, pero un poco diferente. Dice la Gemara, Rav Ashi amar, Chisturei mechasra ve'achiktani. Es como si hay que explicar la Mishnah agregándole palabras, y dice que la Mishnah quiere decir así. Azorek venizkar meachar sheyatzta miyado. El que tiró algo y se recordó antes de que caiga. Kalta acher, y otro la agarró. O kalta kelev o shenisrefa patur. Y en ese caso que otra persona la agarró, o un perro, o que se quemó, en ese caso está patur. Hanaha hayav. Pero si hubiera el objeto sido depositado por su acción, sin que otro lo agarre, tiene que traer korban, aunque se recordó en la mitad. Pero, ahora viene la explicación de Rav Ashi. Bemad varim amurim shechazar veshachar. Estamos hablando que él lo tiró, se recordó que es prohibido y antes de que caiga se le volvió a olvidar. En ese caso, si el objeto es depositado por su fuerza, tiene que traer korban, y si otro lo agarró, es que es patur. Aval lo chazar veshachar patur. Shekol chavei chataot enan chavim ad shete'et tchilatan vesofan shgaga. Pero si no se le hubiera vuelto a olvidar antes de que el objeto se deposite, entonces estaría patur aún si no lo agarra otro. Entonces lo que Rav Ashi viene y nos enseña es que lo que dijimos que tiene que ser el principio, el final de la acción beshgaga, no importa si en la mitad se recordó que es prohibido. Lo importante es que el principio y el final sean beshgaga. Y entonces así logró explicar la Mishnah, que no haya contradicción y todo está bien. Un apunte, que ahora la Gemara también lo va a decir, es que estamos hablando todavía en un caso que él no puede devolver lo que él hizo. Pero si él tiró un objeto que está amarrado a él y se recordó en la mitad que es prohibido, eso ahora la Gemara va a hablar de eso. Entonces sigue la Gemara y dice, Zea klal kol chavei chataot chulei, la regla que vimos en la Mishnah. Dice la Gemara, Itmar, fue dicho, Shtei amod beshogeg, shtei amod bemezid, shtei amod beshogeg. Una persona que tiró un objeto y esta vez lo pasó en vez de 4 amot, 6 amot. Las dos primeras beshogeg, se le olvidó que es prohibido. Las dos de la mitad se recordó que es prohibido hacerlo. Y las dos últimas otra vez se le olvidó, que decir que el objeto fue tirado beshogeg, fue depositado beshogeg, y en la mitad se recordó que es prohibido. Dice la Gemara, Rabbe amar patur. Rabbe dice que no tiene que traer korban.
por recordarse en la mitad. Rove Amar Hayav. Rove dice que sí tiene que traer Korban porque el principio y el final fueron Beshogeg. Ahora la Gemara les va a explicar que no hay mahloket, sino cada uno habló de otro caso. Rabbe Amar Patur, afilu le Rabban Gamliel de Amar en yedia le chatzi shiur, atam udechi kagamar shiura Beshogeg kagamar, aval acha de bemezid lo. Dice la Gemara, Rabba dice que está Patur. Y dice Rabba, no solamente estoy hablando según Jajamín, sino también para Rabban Gamliel está Patur. Ahora, ¿cuál es la mahloket entre Jajamín y Rabban Gamliel? Ellos tienen una mahloket de una persona que está escribiendo y escribió una letra y no ha escrito la segunda. Antes de escribir dos letras no tiene que tener Korban. Escribió una letra olvidándose que es prohibido escribir en Shabbat. Después de escribir una letra se recordó que es prohibido. Después se volvió a olvidar y escribió la segunda letra. Según Jajamim está Patur porque él sabía en la mitad. Según Rabban Gamliel, no. Aunque cuando una persona se recuerda que es prohibido, eso divide sus acciones y son dos acciones diferentes. En este caso, como la primera información que él se recordó que es prohibido había hecho solo mitad de melajá, solo la mitad, en este caso opina Rabban Gamliel que no hay yediá al-jisishur. El recordarse que es prohibido cuando ha hecho solo mitad de melajá no tiene importancia. Según Rabban Gamliel, ¿dónde tendría importancia? Si una persona escribió dos letras, entonces se recordó que es prohibido y después se lo volvió a olvidar y escribió otras dos letras, entonces según Rabban Gamliel tiene que traer dos korbanot, aunque sin recordarse, como es la misma labor, solo un korban, recordándose que es prohibido en la mitad, dos korbanot. Pero cuando se recordó solo de la mitad del shiur, eso no tiene importancia y tiene que traer korban cuando terminó de escribir la segunda letra. Dice Rabbe, en el caso de nosotros, que la persona tiró el objeto y dijimos que en las primeras dos amot estaba shogeg, en las segundas dos estaba mezid. Entonces dice, él terminó ya la importancia de la labor, que son 4 amot, y se recordó de ellos cuando terminó la labor. Entonces sí tiene importancia el que él se recuerde porque ya terminó haciendo una labor completa. Y como no fue desde el principio hasta el final, Beshogeg, la acción de los 4 amot, entonces está Patur. Ahora, pregunta la Gemara, Ubemai, ¿en qué caso estamos hablando? Y Bezorek Shogegu. Si estamos hablando de un caso que la persona tiró algo y no está amarrado a él, entonces, ¿por qué decimos que él hizo la acción, él terminó la acción haciéndolo a propósito? Si cuando él se recordó en las dos amot de la mitad, él se recordó que es prohibido, él no podía pararlo y tampoco fue depositado en ese momento. Ellos siguieron otras 2 amot que ya era cuando se le olvidó. Entonces, es obvio que en ese caso no tiene importancia eso que él se recordó en la mitad. El abemavir. Entonces concluye la Gemara, Rabbe está hablando en el caso que él está pasando el objeto. Entonces cuando él se recuerda en la mitad que eso es prohibido, él termina y sigue caminando esos 2 amot, tercera y cuarta. Él está haciendo la acción que es prohibida a propósito, bemezid. Entonces eso hace que él esté patur mi korban y como tiene la importancia en la melajá, aún para Rabban Gamliel. Pero si él lo hubiera tirado, es considerado que lo hizo todo Beshogeg, aunque se recordó en la mitad. Y eso fue lo que vimos en la opinión de Rav Ashi en la explicación de la Mishnah más antes en la página. Ahora, entonces así dijo Rabbe. Ahora pasamos al caso de Rove, aunque dice en la Gemara Rabbe, el Gilayón dice que hay que decir Rove. Y dice Rove Amar Hayav. Rove dijo que en el caso de 2 y 2 y 2 tiene que tener Korban. Veafilo le Rabbanan de Amre Yesh Yedia le Chatzi Shiur. Aún para Rabbanan, que opinan que el que escribió una letra y se recordó que es prohibido y se volvió a olvidar y escribió otra letra está patur y no tiene que tener Korban. Atam u de beyado. En ese caso es que él después de escribir una letra puede parar de escribir. Entonces cuando se recuerda tiene importancia. Abal aja de en beyadolo, pero aquí que él no puede detener lo que hizo, no importa que se recordó en la mitad. Si se hubiera recordado hasta el final, sí. Pero si se recuerda en la mitad y se le vuelve a olvidar, no estaría patur. Entonces, el aja de en beyado, que no puede volverlo, no estaría patur. Ubemai, ¿en qué estamos hablando? Ibemavir, si estamos hablando que lo está pasando el objeto a rey beyado, sí podría parar su acción. Vela bezore, que estamos hablando en un caso que él tiró el objeto y no puede volverlo, entonces el que se recordó en la mitad
no tiene importancia porque no podía tenerlo y se le volvió a olvidar, entonces terminó la acción Beshogeg y sí tiene que traer Korban. Y entre Rabba y Rove no hay mahloket, sino Rabbe habló de Ma'avir, que puede parar en la mitad, y Rove habló en alguien que tiró Bezorek. Seguimos a la tercera parte de la página. Dice la Gemara, Amar Rove, también aquí el Gilón dice que hay que decir Rove. Amar Rove, Zarak venaja befia kelev o befia kivshan chayav. Vimos en la Mishnah que si alguien tiró un objeto y cayó, un perro lo agarró o se quemó y no fue depositado, está patur. Y dijo Rashi, porque no es un lugar que tiene la importancia de Dalet Fahim, entonces está patur. Viene Rove en la Gemara y dice, no, en ese caso, Hayav sí tiene que tener Korban. Pregunta la Gemara, Ve'anan tnan kalta acher o kalta akelev o shenisefua patur. Vimos en la Mishnah al revés que está patur. Dice la Gemara, atam de lo mijaven. En la Mishnah estamos hablando que él no tuvo la intención de dársela al perro o tirarla a donde se queme, sino él la tiró para pasarla a 4 amot y terminó en la boca del perro o quemándose donde cayó. Aja de kamijaven. Rove está hablando en un caso que él tuvo la intención de tirársela al perro o que se queme a donde está la fogata. Como él tiene esa intención, entonces pensamiento de él, el que él quería que llegue allá, le da importancia al lugar como si tuviera Arba'at Fahim. Más tarde lo explicamos más. Eso es, vemos lo que dice mientras tanto, es Achshevei. Dice la Gemara, Amar Rav Bibi Barabai af anan nami tanina. Dice la Gemara que también hay una braita que nos enseña esto. Se ha escrito en la braita, Yesh ochel achila achat vechayav alea arba chataot veasham echad. Hay una persona que come un kezait de algo y tiene por ese kezait que traer 4 hataot, 4 korbanot de hatat, quiere decir que hizo 4 pecados diferentes y también tiene que traer korban hasham. ¿En qué caso estamos hablando? Atame, una persona que está impura, she'achal heilev, que comió algo que es heilev, de parte del animal que es el heilev, que es hatat, comerlo y tiene que traer korban, ve'unotar, y además es un korban que ya pasó el tiempo de sacrificarlo, después de que le hicieron shchita, entonces también es un isur karet comerlo, y también lo comió, entonces es el segundo. Min amukdashin, y fue algo que es korban, ¿no? Y como es mukdash, quiere decir que es korban, sin notar es mukdashin, y estamos hablando de algo que hay que sacrificarlo, entonces también quiere decir de los imurim, que también para el Cohen es prohibido comerlo, y si lo come es korban hatat. Entonces ya vemos 3 hataot, be yom kippurim, y lo comió en Yom Kippur. Ese es un 4 pecado que tiene que traer korban hatat por él. Y como es mukdash, como es un korban, también comiéndolo, hizo meilá, que es prohibido divertirse, tener un beneficio, algo del ekdesh, y el que tiene un beneficio tiene que traer korban hasham. Entonces, comiendo ese objeto, esa parte del korban, tiene que tener 4 hataot y un korban hasham. Sigue la braita, dice, Rabbi Meir Omer, af imaita shabbat veotzio befiv chayav. Rabbi Meir dice que pueden ser también 5. Si era también Shabbat, fuera de Yom Kippur era también Shabbat, y él se lo metió a la boca en el dominio privado y salió con eso y lo tragó en el dominio público, además de tener que hacer esas 4 hatot y la sham, también tiene que tener korban hatat por hacer la labor de Otza'a en Shabbat. Amrulo, le dijeron Jajamim, Eino min Hashem. Le dijeron Jajamim, ¿por qué nosotros no mencionamos el caso tuyo? No porque no pensamos que tiene que tener korban. Obviamente tiene que tener korban también por eso. Pero no es por la misma razón. Nosotros hablamos que él tiene que tener korban por comer. Por comer tiene que traer esos 5 korbanot. Tú estás hablando no por comer él tiene que traer el korban, sino porque él sacó y depositó. A través de comer él deposita el objeto, lo que tiene en la boca, pero no es por la acción de comer, sino por la acción de depositar. Como es un nombre diferente, por eso no lo mencionamos. De todos modos, ¿qué vimos? Que una persona que lo saca en la boca para comerlo, tiene que traer korban. Nosotros aprendimos en la Mishnah, en la página, creo que fue Tzadik Zain, que el que saca algo en la boca es Beshinui, no es la forma de sacar y no tiene que traer korban. Y aquí sí tiene que traer korban. Pregunta la Gemara, veama, ¿y por qué tiene que traer korban?
En el caso que dijo Rabbi Meir, en derech hotzah bekach, no es la forma de sacar objetos con la boca y por lo tanto tendría que ser patur. Dice la Gemara, el akeivan de kamijaven machshavto mashve alei makom. Entonces, ¿por qué sí tiene que tener korban? Porque como él quiere sacarlo con la boca, en este caso, por lo tanto, su pensamiento le da importancia y lo vuelve a la forma común de hacer la melajá. Dice la Gemara, ahanami kevan de kamijaven machshavto mashve alei makom. También con respecto a tirar algo y que caiga en la boca del perro o que se queme, si él no tuvo la intención, no está patur, pero si él quiso que caiga ahí, entonces su pensamiento le da importancia y tiene la importancia de un lugar de 4 tfajim y tiene que traer korban como lo que dijo Rove. Ahora, aquí hay una pregunta enorme para entender esta sugya. Aparentemente, 2 cosas que no son muy entendibles. Primero, pregunta que yo me hice es, ¿por qué si una persona quiere sacarlo con la boca, entonces no se vuelve shinui? Si nosotros decimos que hacer algo no de la forma común es shinui, no hay que traer korban por allá, entonces él ahora sí tuvo la intención de sacarlo con la boca. Nosotros vimos que Anshei Otzel, que querían sacar las cosas sobre la cabeza, decimos que Batla Daitam, como el mundo no saca de esa forma, ellos no les damos importancia a esa acción y están turim ellos mismos. Entonces, ¿qué importa? Esa persona quería comerlo, entonces él, digamos que Batla Daitam, no tiene importancia lo que él hizo. Otra pregunta hace el Ramban, y él contesta, entonces aparentemente se puede entender la sugya. El Ramban pregunta, cuando él quiso tirarlo en la boca del perro o para que se queme, entonces de pronto tiene importancia de 4 tfajim. ¿Acaso todo el resto de los casos que decimos que algo que cayó en un lugar que no tiene 4 tfajim, estamos hablando que él no tuvo la intención que caiga allá? Siempre estamos hablando que aunque la persona quiso que caiga en ese lugar, no le da importancia de 4 tfajim. Y decimos que está patur. Entonces, ¿por qué aquí sí está hayab? Y explica el Ramban que lo que decimos que cuando él quiere que caiga allá, no es porque él quiere así nomás, sino él tiene una necesidad que no se puede cumplir en otro lugar. En ese caso es que le da importancia. Él quiere que el perro coma algo. Entonces, cuando él lo tira a la boca del perro, no es solamente porque él quiere que caiga allá. Si él quiere que caiga allá, no tiene 4, sino que él no tiene de otra, sino que caiga allá. No hay forma de darle comer al perro, sino que caiga en la boca de él. Como él necesita eso, entonces le da importancia. Lo mismo, si él quiere quemar el objeto, digamos, imaginemos que este sábado era antes de Pesaj y él quiere quemar el hametz. Y tiene algo de hametz, quiere quemarlo. Entonces él lo tira a propósito a donde hay una fogata. Entonces, como él necesita ese lugar, no es porque él quiera que caiga allá, sino él necesita ese lugar y no hay otro lugar que puede tirarlo, entonces es que recibe ese lugar importancia. Lo mismo aparentemente podemos decir con respecto a que si es la forma de sacarlo o no es la forma de sacarlo. Si una persona puede sacarlo de forma común y lo saca sobre la cabeza, Batla Daito, está patur. Pero si una persona quiere comer algo, entonces él lo saca en la boca, no porque decidió sacarlo en la boca y puede sacarlo de otra forma, sino no tiene de otras. En ese caso se vuelve algo común y eso es lo que compara la Gemara. Y con eso terminamos el capítulo número 11, Perek Azorek, Adran Alach Azorek, y hasta aquí Kuf Bet Amud Aleph, Be'atzlacha.